Para ti que te encantan las recetas económicas y además de chocolate, hoy vamos a hacer la mejor torta de chocolate. ¿Están preparados? Parece un turrón con solo 2 ingredientes. Son 2. Fácil, económica, saludable, mega buena. Suscríbete con la campanita que empezamos ya. Te encantará el resultado de esta torta de chocolate que se puede hacer con solo 2 ingredientes. Yo siempre me pongo a inventar y le pongo más, pero seguro que te va a gustar también así. Coloca en un bol 2 bananas. A mí me encanta endulzar los postres con banana porque tiene muchos nutrientes, no necesito endulzantes artificiales y además son muy económicos. Nadie se dio cuenta que yo le quité un pedacito, ¿verdad? Ahora le vas a agregar 2 cucharadas de cacao en polvo. Si me conoces, sabes que nunca falta la pizca de sal en mis postres, sobre todo cuando son de chocolate. Y también vas a agregar 30 mililitros de leche. Bueno, no me regañen. Todos estos ingredientes son adicionales a la receta, son opcionales completamente, pero te recomiendo que se los agregues. Todavía no hemos llegado a los 2 ingredientes de esta receta. Debes convertir en un puré todos estos ingredientes y mezclarlos. Si te pasa como a mí que estás utilizando unas bananas que no están completamente maduras, entonces vas a tener que usar una batidora o licuadora. No hemos terminado ni la voy a refrigerar. Este es el tip que te va a cambiar la vida. Mucha atención, que si cubres el bol con un papel plástico como este, le abres un huequito y por allí metes tu licuadora de mano, ya no vas a estar salpicando toda la casa con la mezcla. Pruébalo y luego vienes y me cuentas aquí en los comentarios si no es una maravilla de tip. Bátelo muy bien, pero si te quedan grumos, también queda deliciosa. Te debe quedar más o menos así, pero lo más importante es que la casa te va a quedar limpia. Ya tenemos lista la primera mezcla. Ahora voy a traer una olla con agua para hacer un baño de María y fundir el chocolate negro. Necesitas 100 gramos de chocolate negro. Te recomiendo que lo peses y lo midas muy bien. Este es nuestro primer ingrediente realmente y el segundo es la avena. 180 gramos de avena. La vas a colocar en una sartén y vas a ir cocinando a fuego muy bajito. Ay, ya me provocó maní también. Anótame lo que ya llevo como 7 ingredientes, ¿cierto? Pero es que el maní le va a dar un crocante adicional para que parezca como un turrón. Cocinando a fuego lento vamos a lograr tostar la avena y estos maní. Mira cómo suena, que ya se siente crocante. A esto le puedes agregar también almendras o avellanas o pistachos, ya así en plan alto presupuesto. Cuando tienes la avena así bien tostadita, la vas a colocar en otro bol. Mientras tanto, en la otra hornilla ya tengo aquí mi chocolate que se está fundiendo poco a poco. Nada como el olor cuando el chocolate se está fundiendo. Mis vecinos deben estar sufriendo. Fúndelo y déjalo lo más líquido posible. El mío lo voy a dejar ya así. Mira qué perfecto. Entonces ya tengo mis 2 ingredientes, el chocolate fundido y la avena tostada. Y por aquí están los coleados, los que nadie invitó, pero yo me los traje. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle a la mezcla de bananas el chocolate fundido. Lo vamos a combinar muy bien. Y ahora voy a agregar toda la avena deliciosa que está tostada y huele riquísimo. Si lo haces con solo 2 ingredientes, vas a agregar 100 gramos de chocolate y 50 gramos de avena. Para 180 gramos de avena, como lo que estamos usando, necesitas aproximadamente 250 gramos de chocolate. Comparte ya esta receta con tu grupito del WhatsApp. Vas a seguir mezclando hasta que el último pedacito de avena se haya humectado con este chocolate. Seguramente te estarás preguntando si puedes poner la avena cruda y la verdad es que no te lo recomiendo porque tostada tiene ese crunchy que hace esta torta épica. Ahora te voy a dar otro tip que posiblemente te va a cambiar la vida también. Cuando quieres cortar un papel redondo o circular exactamente a un tamaño, esto es lo que vas a hacer. Vas a hacer un triángulo de esta manera y luego vas a hacer otro triángulo. Luego en la punta del triángulo vas a medir el radio de la superficie que quieres cubrir y por allí vas a cortar. Corta un poquito menos. Esto lo he estado ensayando bastante y ya me está saliendo perfecto. Ya sabes cómo hacerlo para los moldes también de torta. Engrasa un poquito la superficie para que él se pegue perfectamente. Engrasa también el molde para que luego el desmoldado sea perfecto.
Ahora verte toda la mezcla en el molde de la torta. Y cuando hayas agregado toda la mezcla, comienza a distribuir bien y deja todo bien planito para que esta torta te quede muy bonita. Si eres realmente fan de la avena, no dejes de ver todos los panes de avena que hemos hecho acá, que hice una serie completa de panes súper fáciles de prácticamente 2 ingredientes. Bueno, y si eres fan del chocolate como casi todo el mundo, mira el pudín de chía de chocolate y los 2 mousse de chocolate que hicimos últimamente, que los vas a amar porque son mega fáciles. Vas a refrigerar por aproximadamente 2 horas o más. Seguramente se te está haciendo súper difícil planear tu menú de la semana. Y como ya yo sé, he creado mi menú de 7 días para ti, para que empieces hoy mismo sin excusas. Búscalo ya en recetaslily.com/shop. Esta parte también es opcional, pero es la decoración. Funde en el microondas aproximadamente 2 minutos 50 gramos de chocolate negro. Claro que también puede ser en baño de María como hicimos al principio. Si lo haces en el microondas te recomiendo que vayas de 1 minuto en 1 minuto. A los 2 minutos ya deberías tener un chocolate así completamente fundido. Vamos a sacar la torta del refrigerador. Esto estuvo aproximadamente 4 horas, pero te voy a dar un dato. Si esto lo dejas toda la noche, la torta se pone cada vez mejor. Ella todavía está un poquito suave. Por acá tengo el chocolate que acabo de fundir. Le vas a agregar por encima, así empieza desde el centro, todo el chocolate fundido. Si lo colocas todo en el centro, después va a ser mucho más fácil distribuirlo de una manera bonita. No te creas que yo sé mucho de decorar tortas, de verdad que eso no se me da tanto, pero bueno, más o menos he aprendido. Comienza a distribuir así muy suavemente por todos los bordes y de manera circular. Esto me resulta a mí, así que si me resulta a mí, créeme que a ti te va a quedar mejor. Mira qué belleza, qué suavidad. Ya te provocó, ¿verdad? Así ya se ve bonita, así que mejor no la voy a seguir tocando porque si no la voy a echar a perder. Voy a decorar con un poquito más de avena por encima, así muy minimalista. Y señores, llegó el momento más esperado, el que vamos a picar esta torta y vamos a ver cómo quedó por dentro. ¡Wow! Mira esto. Mira esta torta por dentro, no sabes lo que es como un turrón de chocolate espectacular. Vamos a servirla, es una torta perfecta, súper fácil. Y lo mejor es que no necesita ni siquiera horno. Mira qué belleza. Si te gusta así suavecita, la vas a dejar poco tiempo en el refrigerador, pero mínimo 2 horas. Y si te gusta más durita, toda la noche. El chocolate de decoración es opcional, pero yo te lo recomiendo porque le da otra textura deliciosa con el crunchy de la avena. Te voy a decir algo, esta es una torta de cumpleaños perfecta. Me encanta la textura, así como suave, pero cuando la muerdes, crujiente. Increíble, ¿verdad? Vamos a probarla. Aquí ya se ve un malabarismo para mi primer pedazo. Miren qué bella se ve. De verdad que está espectacular. Vamos a ver, vamos a picarla aquí. Si la quieres más suave, simplemente tienes que dejarla un poquito más afuera. A mí me gusta así dura, que queda como una especie de turrón. Mírale los pedacitos de la avena que está tostada con el maní. Mega buenísima. Mega buenísima. Seguramente se te está haciendo súper difícil planear tu menú de la semana. Y como ya yo sé, he creado mi menú de 7 días para ti, para que empieces hoy mismo sin excusas. Búscalo ya en recetaslily.com/shop. Estas son algunas de las recetas que vas a encontrar en mi ebook Menú Saludable. Vas a tener un menú, toda la lista de compra de todo lo que tienes que comprar y por supuesto cada una de las recetas con su foto, toda su especificación, y aquí en la parte de abajo tienes todos los macros para que sepas cómo controlar tus porciones. Mi ebook Menú Saludable de 7 días está disponible en recetaslily.com/shop. Comienza hoy mismo con tu vida saludable. Si te gustó esta receta, déjame tu dedito arriba y suscríbete a mi canal
Suscríbete a mi canal de Telegram para que te enteres cada vez que yo subo un nuevo video. Y quiero dar las gracias a estos 8 comentarios que me dejaron en mi video pasado. Muchas gracias a ti y a todos los que comentaron. Y si quieres que tu comentario aparezca en mi próximo video, déjamelo ahora mismo. Un saludo, una pregunta, lo que tú quieras. Eso sí, dime en qué país estás, que me encanta leerlos. Gracias por ver este video y ve a ver ahora mismo el video de la semana pasada por si acaso no lo viste. O cualquier otro video. Ve ahora. Nos vemos en el próximo. Bye. Yo me quedo aquí, como siempre. Yo sé que te gustan los panes súper fáciles y en este canal siempre tengo una mejor opción. No compres más pan. Hoy vamos a hacer un pan delicioso para desayunar, salado o dulce, como tú quieras. Míralo bien porque lo vas a amar desde hoy. Fácil con un ingrediente. Un ingrediente, vamos a decir que 2. Pan de lentejas. Fácil, económico, nutritivo, mega buenísimo.